Saludos docentes y estudiantes del Diplomado en Construcción de Redes Sociales en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, acreditada en alta calidad. Mi nombre es Ángela María López, estudiante del programa de Comunicación Social, y hoy me encuentro con un líder social comunitario muy importante del municipio de Las Aguas de Ibrico, Cesar, y del corregimiento de La Palmita, Cesar, a quien hoy le doy la bienvenida. Don Víctor, bienvenido a este espacio de esta entrevista para la universidad. Buenas tardes, Ángela. La verdad que me siento complacido de poder coadyuvar en este proceso de formación de alta calidad. Bueno, don Víctor, queríamos hoy averiguar un poco sobre la organización que usted dirige, el Consejo Comunitario de Comunidades Afrodescendientes de La Palmita. Cuéntenos de dónde nació la idea de crear COAFROPAL, que son las siglas, por supuesto, y por qué recibió este nombre. Hombre, la Constitución del 91, en un artículo transitorio, si no estoy mal, el 53, permitió que surgiesen a la vida pública las organizaciones étnicas afro en el país, particularmente para el Pacífico colombiano. Ese artículo de la Constitución genera la Ley 70 de 1993, que es el marco en el que se construyen todos los procesos comunitarios afro en Colombia. Entonces por eso recibe el nombre Consejo Comunitario. Es la ley 70 y el decreto 1745 el que establece que todas las organizaciones afro que administran territorio. El decreto 1745 establece que los consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes o negras o palenqueras o raizales llevarán ese nombre, consejos comunitarios. Se le agregaba el nombre del territorio. Del territorio podía ser, o el nombre de un líder destacado. Hay muchos consejos. Muy bien, muy interesante esta historia. Don Víctor, cuéntenos a qué se dedica esta organización y cuál es su objeto u objetivos sociales. Bueno, son múltiples, entre otros los establecidos por la norma, ¿no? Por las normas étnicas, desde el convenio 169 de la OIT hasta nuestros días. Son muchas las normatividades que ha surgido, nacional, internacional y locales, ¿no? Entre ellos es la respeto, valoración, recuperación del acervo histórico, cultural y social, de los aportes hechos por la diáspora africana en el territorio colombiano, por hacer y defender los derechos sociales, humanos, personales, etcétera, de las comunidades, entre otras, defender una cultura propia, una educación. Cuéntenos cuántos años tiene de constituida esta organización. Desde el 2006 se estructura una asociación de base y luego esa asociación de base que le recibe del Ministerio del Interior, de la Dirección de Comunidades Negras, recibe su resolución y luego se avanza y en el 2013 recibe la resolución del Consejo Comunitario. Cuéntenos un poco sobre su experiencia con respecto al trabajo social con las comunidades afro en el territorio. Es una experiencia de doble vía, ¿no? Por un lado, personalmente uno se siente satisfecho porque ha ido logrando cosas. Por ejemplo, en este momento tenemos ya unos recursos asignados que superan los 4.000 millones de pesos de la unidad de víctimas para hacer en reparación colectiva integral en varios sectores: cultura, educación, reconocimiento organizativo, campo, agricultura, etcétera, tierras, viviendas. Hemos hecho programas de vivienda. Bueno, y en educación hemos certificado a más de 500 jóvenes que hoy recibían educación con descuentos sustanciales por parte de la comunidad afro. Cuéntenos con qué frecuencia se reúnen los integrantes del consejo y cuáles son las características de estas reuniones. Bueno, nosotros tenemos estatutariamente unos periodos de reuniones ordinarias y extraordinarias, como se denominan, pues son en cualquier momento que se requiera. Pero en estos 3 últimos años hemos estado trabajando casi a marcha forzada semanalmente.
porque hicimos consulta previa con Corpocesar para el PONCA, o sea, el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Bajo Cesar, Ciénaga, Zapatosa, y era semanal que hacíamos una reunión con él. Hicimos reparación colectiva con la unidad de víctimas y nos hemos reunido todos estos 3 años de manera consecutiva para lograr acordar eso, el plan de reparación integral y colectiva, el PIR activo. Bueno. Cuéntenos un poco sobre las características de los participantes, el rol social de pronto que tienen las personas que participan en el Consejo Comunitario. Bueno, el propósito de la organización no es reunirse sabios, sino gente trabajadora en busca de objetivos propios, comunes. Y en ese orden de ideas, cualquiera puede participar después que esté en la Asamblea General, porque debido a su volumen de más de 2.000 personas inscritas o pertenecientes, adscritas al Consejo, la asamblea se hace por una asamblea de delegados, de delegatarios. Entonces las veredas tienen, a través de la Junta de Acciones Comunales, unos comités veredales afro que trabajan con nosotros en cada vereda. El sector de La Palmita tiene 10, 12 veredas, además del centro poblado, y todas participan allí. Cuénteme, ¿cuáles son las personas que conforman la Junta Directiva? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, la Junta Directiva está constituida por 7, 8 personas. Son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 2 vocales y el fiscal, que son los 7 integrantes. 7 integrantes. Y además existen una serie de comités que están definidos de acuerdo con la característica. Por ejemplo, comité de educación y cultura y deporte, bueno, una cosa. Comités agropecuarios o de desarrollo, para arriba. Así, son 8 o 10, y además se pueden constituir muchos más accidentales por cualquier causa. En términos generales, ¿la organización la conforman cuántos integrantes? Normalmente nos estamos reuniendo 40, 43 personas, más o menos. Esa es la asamblea. Esa es la asamblea. La asamblea está constituida por 70 personas más o menos. La asamblea general debería tener 70 personas, porque son los delegatarios. Porque sí, son 30 más o menos por la zona veredal y 40 por el casco poblado. El casco poblado, el centro poblado. Pero el número de personas adscritas al Consejo Comunitario, ¿a cuánto asciende? Supera los 2.000. Estamos llegando a 2.500 o más. Pero entonces es imposible hacer una asamblea de ese tipo. Sí, claro. Entonces la norma establece que en los estatutos se defina una asamblea de delegatarios. Bueno, por acá hay otra pregunta donde específicamente nos habla sobre la estructura de la organización y por cuántos comités, por ejemplo, está organizada. ¿Nos puede usted contar más o menos rápidamente así cuáles son los comités? Bueno, los comités son básicamente los sectores sociales que se tienen en Colombia: salud, educación, cultura, deporte, agropecuario, desarrollo rural, etcétera, etcétera. Son 8 o 10 en este momento, no recuerdo, pero que todos tienen especificidades. Caminos vecinales a veces se arman para las carreteras. Ahorita, por ejemplo, se están haciendo unas juntas de acciones comunales un tanto de manera autónoma los caminos, gracias a que el gobierno les ha dado unos recursos y están haciendo las pavimentaciones, placahuellas, etc. Bueno, ya vamos avanzados un poco más de la mitad de la entrevista. Hemos resuelto 9 preguntas, nos quedan todavía pendientes unas 6 y vamos a resolverlas pues en la menor brevedad posible. ¿Cuáles son los vínculos sociales al interior de la organización? Los vínculos establecidos de manera social. Además de la realidad histórica de los pueblos afro, que es que casi todos somos familias, porque están las familias entrelazadas por apellidos y con sanguinidad, también hay una serie de organizaciones sociales que interactúan con el Consejo Comunitario. El Consejo Comunitario entonces es como una sombrilla que arropa el territorio, que administra el territorio, pero todas las organizaciones que existan son parte del Consejo, si ellas quieren, también es cierto, ¿no? Porque tampoco se puede obligar a nadie que participe de lo que no quiere. Pero comités de vivienda, salud, deportes,
sea, las veredales. organizaciones de base que existan, asociaciones, entre otras formas organizativas, pueden hacer parte del consejo. Y otras formas organizativas son elementos que pueden servir como elementos operativos de los proyectos. Por ejemplo, Bienestar Familiar tiene unos programas y se operan a través de la Asociación Afro o se operan a través de otro comité, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las formas de participación al interior y hacia el exterior de la organización? Interna y externamente, ¿cómo participa la gente? No, propuestas normales, esto no es una cosa más que hay que hacer magia para entenderlo, ¿no? Sino que sencillamente los ciudadanos a través de los delegatarios o a través directamente asisten a las reuniones, hacen propuestas, participan, y si alguien tiene un proyecto y quiere que se lo avalemos, lo avalamos nosotros. Si los jóvenes, la gente también necesita una certificación para estudiar universitario, se la entregamos. La organización tal necesita el aval para, se lo entregamos. No tenemos en ese sentido restricciones, porque entendemos que nuestra misión es la de fortalecer, la de impulsar los procesos organizacionales, como se llamen, económicos, sociales, culturales. ¿Y de qué manera hoy se está comunicando la organización de forma externa? ¿Cómo se comunica? Pues de manera interna, ¿verdad? Y también pues de forma externa. ¿Cómo interactuamos? Interactuamos con la alcaldía municipal, lógicamente. Interactuamos con toda la estructura municipal. No solo la alcaldía como tal, sino su secretaría de agricultura, de desarrollo, las dependencias. Pero también interactuamos muy seguidamente con Corpo Cesar por el tema ambiental. También interactuamos con la unidad de víctimas, tenemos todo y tenemos 3 años más para desarrollar una serie de proyectos que concitamos con ellos. Por ejemplo, la Casa Afro que se va a hacer, que un obelisco que se va a hacer, un proyecto de mango y un terreno que se adquiere, que vamos a adquirir, que ya estamos a puertas de adquirirlo. Bueno, proyectos productivos. En ese sentido, capacitación a los sabedores. Por cierto, atrás decíamos que las estructuras que arman el consejo, tenemos unos comités veredales, pero también tenemos un comité de sabedores. Y ese comité de sabedores es fundamental porque son los viejos curanderos en la parte de medicina, en la parte de el conocimiento de la nueva generación. Exacto. Entonces es fundamental porque no solo es un tema de administrativo, sino un tema de conciencia, de presencia, de existencia. Hoy la organización cuenta con planes, cronogramas o metas definidas, claramente estructuradas. Bueno, además de las que se presentan al Ministerio del Interior cada año, que hay que presentar un plan de acción, también tenemos lo que acabo de decir. Por ejemplo, en este momento estamos metidos de cabeza a poder, por ejemplo, en estos días debemos reunirnos con el alcalde para ver cómo vamos a hacer el Festival Nacional de Danzas, porque hay unos recursos asignados para eso. Cómo iniciamos la Casa Afro, porque el municipio tiene que entregar el terreno en comodato al Consejo Comunitario. Iniciar lo del obelisco, hacer las convocatorias de los ancianos para las capacitaciones en medicina, intercambio de saberes, claro, etcétera. Bueno, estos 3 años ya están programados. O sea, está bastante nutrido esos planes y cronogramas definidos. Claro. Cuéntenos un poco, don Víctor, los logros o proyectos exitosos más destacados que usted recuerda en toda esta trayectoria del Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Palmita. Bueno, yo creo que el elemento sustancial que nos concita es la educación. Yo creo que pese a que el colegio se crea un poco antes, el colegio es una construcción colectiva de La Palmita. Se crea como comunitario, luego pasa a ser municipal, luego pasa a departamental, y así las cosas, es el eje sustancial. Y ahorita lo estamos anexionando al Ministerio de Cultura y Comercio a través del Viceministerio de Turismo a los temas de turismo comunitario, ambiental y comunitario. Entonces esos elementos deben, si de algo debemos sentirnos orgullosos, es de poder haber logrado tener en un corregimiento para la época un colegio, una institución educativa que hoy queremos y hoy se erige como una de las instituciones afroeducativas del departamento del Cesar. Eso es uno, pero solo el hecho de avanzar en el tema de la identidad
porque al final de cuentas toda esta cosa que se está haciendo, todas las luchas sociales que hemos afrontado, son por un tema fundamental: identidad. Porque la identidad al final se termina convirtiendo en el elemento motor de las otras cosas, de lo económico, de lo cultural, de lo social, etcétera, del humano al final de cuentas. Muy bien. Y ya para finalizar, don Víctor, cuéntenos qué dificultades ha tenido la organización para desarrollar sus objetivos sociales durante toda su trayectoria. Múltiples, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Tenemos dificultades internas, desde la incomprensión, desde la mala fe, desde tantas cosas que ocurren en el trabajo comunitario, hasta enfrentarse a la paquidemia institucional, que obliga a reventarse a veces uno, a perder la paciencia y a veces hasta la fe. Bueno, no lo han logrado y aquí vamos. Pero sí, fundamentalmente, ¿cuál es? Tres cosas en lo institucional. La falta de reconocimiento de los funcionarios públicos, sobre todo al nivel de los municipios y del departamento, que desconocen la esencia de lo afro y del desarrollo étnico. Sí, son muy buenos para tirar discursos sobre el tema del indígena y en los festivales y no sé qué, y en las composiciones vallenatas, pero para reconocerle los derechos sustanciales al ciudadano étnicamente diferenciado son muy amargos. El otro tema eterno es el tema económico, ¿no? Las comunidades sin recursos propios, para lograr que se cristalicen cosas, hay que hacer maravillas, hay que hacer verdaderos milagros. Y gracias a Dios nos lo ha permitido y ahí vamos avanzando. Yo aspiro que este año que sigue y el otro ya, aunque yo no esté, muchas sean las cosas que se queden establecidas, y ojalá el grupo que estamos armando con esa visión de largo plazo pueda entender esto. Don Víctor, muchísimas gracias por este espacio que fortalece este diplomado en construcción de redes sociales de comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, porque de verdad ha sido una entrevista fructífera de esta organización afrocolombiana que se encuentra en el centro del departamento del Cesar y que por supuesto viene realizando unas luchas importantes por sacar adelante sus propósitos. Gracias por participar de este espacio. No, a ustedes por permitir que uno pueda dar a conocer algo de lo que se está haciendo. Hay que decir que en La Palmita existe uno de los pocos festivales nacionales de danzas folclóricas y que hoy está reconocido por el departamento del Cesar a través de ordenanza como uno de los patrimonios departamentales en el tema cultural. Muchas gracias.